Son las 8 de la mañana con 9 minutos y de inmediato establecemos contacto con Carlos Fernández Fontenoy. Es politólogo y además coordinador de la Maestría de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Carlos Fernández, muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Bueno, ¿cómo evalúas tú el cambio de gabinete, la llegada del señor Cateriano, lo que se supone políticamente y en materia económica representa su llegada? Bueno, yo creo que había un cierto consenso de que tenían que haber cambios en el gabinete y me parece apropiado el cambio porque en esta etapa final, en este tramo final, que es una etapa de cierta manera de transición política, se necesita gente que sepa conducir adecuadamente este proceso que siempre es complejo, ¿no? Sí. Y más complejo aún en medio de toda esta pandemia, digamos, que nos ha sorprendido no solamente a los peruanos, sino a todo el mundo. Entonces es una situación difícil sanitariamente, es difícil económicamente y también políticamente, ¿no? Por el momento político que vive el Perú en los últimos 5 años, por lo menos. Entonces, yo creo que Cateriano es una persona, digamos, con las capacidades adecuadas, reconocidas, creo, por todo el mundo. Si no podamos compartir todas sus ideas, por supuesto, pero al margen de eso, yo creo que es una persona con experiencia como para poder pilotear esta etapa importante para el país. Con mucho más muñeca política, por supuesto, que Vicente Ceballos. Ahora más bien su postura durísima y crítica frente al fujimorismo y al aprismo, ¿crees que represente un obstáculo para el desarrollo de su tarea? No, yo no creo, ¿no? Podría hacerlo, digamos, en un contexto ya superado, ¿no? En un contexto donde hubiera un congreso con mayoría fujimorista y aprista, como fue el anterior. Pero en este nuevo contexto donde, digamos, el fujimorismo es, digamos, muy pequeño en el congreso, tiene muy poca fuerza y el aprismo no existe prácticamente. Entonces ya el contexto es diferente, ¿no? O sea, ya no hay esa confrontación con Fuerza Popular, porque Fuerza Popular ya políticamente está muy reducida. Entonces, yo no veo por ahí problemas mayores, ¿no? El problema mayor, como todos podemos apreciar, es esta tentación un poco populista, probablemente bien intencionada en algunos casos del Congreso, ¿no? En tratar de dar una serie de medidas a favor de la población. Sí. El reto no viene porque tengamos una bancada fujimorista como en el anterior Congreso grande y una representación del APRA que aunque pequeña se hacía notar, tiene un peso político importante, o lo tenía en el anterior Congreso, por su cercanía también con Fuerza Popular. Y sin embargo, este Congreso representa un peligro en el sentido de que no teniendo el gobierno una representación parlamentaria, existe una suerte de competencia por quién, pone en práctica mejores medidas de cara a la población. ¿Quién tiene el gesto más populista, si podemos plantearlo así? Sí, eso es cierto, ¿no? Pero también era totalmente previsible, ¿no? O sea, todos sabíamos que este Congreso, digamos, de transición se iba a mover, iba a actuar políticamente en una etapa preelectoral, ¿no? Y una etapa preelectoral, como todos sabemos, pues es una etapa en la cual todo el mundo hace ofertas, hace promesas, a veces que probablemente nunca se vayan a cumplir o populistas, ¿no? Entonces, era previsible de cierta manera. Lo que tenemos que evitar es que eso afecte la economía nacional. Ahora, en cuanto a los retos de que tú me preguntaste anteriormente, yo creo que Cateriano tiene muy claro de que tiene un tiempo muy corto, digamos, para actuar políticamente, y se ha fijado 3 objetivos, no más, digamos, fundamentales, ¿no? Uno, que es el mejorar la gestión de la pandemia, que tiene pues una serie de inconvenientes, de errores que hay que subsanar. Se ha planteado, en segundo lugar, reactivar la economía. Yo creo que ahí va a haber que insistir mucho en la generación de empleo. Entonces, esta población que está retornando a provincias es una gran oportunidad, yo creo, para invertir en provincias, canalizar inversiones, para poner activamente nuevo en producción todas estas tierras abandonadas que existen en el Perú, ¿no? Que con el terrorismo se abandonaron más todavía. Entonces hay una gran oportunidad, yo creo, para
para poder poner en producción a todas estas tierras con la gente que está regresando, y está regresando mucha gente, ¿no? Yo creo que el tema de la descentralización económica en este caso es importante, vinculado al tema de la reactivación económica y la generación de empleo, ¿no? Luego su tercer objetivo, que es garantizar unas elecciones libres y democráticas, me parece también que es una función importante para garantizar la estabilidad del país, Claro que en sí. términos políticos, ¿no? Ahora, Carlos, por favor, espérenos por favor un momentito, que tenemos que hacer una muy breve pausa. Regresamos de inmediato con usted para seguir revisando el escenario político de nuestro país. Ya volvemos. 8 de la mañana con 19 minutos, continuamos con ampliación de noticias de hoy domingo 19 de julio, analizando el escenario político. Estamos, recordemos, todavía en una crisis sanitaria, tenemos todavía una cuarentena estricta, aunque complicándose aún más en 7 regiones de nuestro país. Hay 17 otras regiones donde se ha levantado la cuarentena. Hay una serie de recomendaciones o planteamientos que se hace desde la comunidad científica nacional respecto a lo que estamos haciendo para enfrentar el nuevo coronavirus. Los esfuerzos que hemos hecho han sido grandísimos, en recursos, lamentablemente en vidas también. Y sin embargo, también tenemos que hacer frente a una situación política y a una administración precisamente de esta crisis nueva. Estamos conversando con Carlos Fernández Fontenoy, politólogo, respecto a lo que viene. La situación del presidente Martín Vizcarra, ¿cómo la evalúa, Carlos? Porque algunos dicen, sí, bueno, felizmente esto también le sirve al presidente para desviar la atención de algunas situaciones que lo complicaban, ¿no? El tema de los familiares trabajando en algunas instituciones del Estado, por ejemplo. Bueno, siempre, tú sabes, en política, y todos los que tenemos familias, siempre va a haber algún tipo de problema, ¿no? Sí. Uno no puede controlar todo, definitivamente, y lo importante es que si hay, digamos, algún problema, alguna duda sobre actos de corrupción o de nepotismo, lo importante es que se ventile, se investigue públicamente, y me parece que eso es lo que está pasando, ¿no? Lo bueno de las democracias es que estas cosas se pueden hacer públicas. El problema de las dictaduras, de los gobiernos dictatoriales, es que estas cosas no pueden salir en los medios, como bien sabes, ¿no? Entonces, yo creo que esto le hace bien a todo el mundo, le hace bien al país, le hace bien a Vizcarra, para que pueda demostrar pues, que no tiene nada que ver. Yo creo que eso es normal en la vida democrática. Nadie está libre de tener un familiar, yo creo, que pueda comportarse mal, o nadie está libre de no enterarse a tiempo, digamos, de algo que haya sucedido, ¿no? Entonces yo creo que eso es normal. Yo no creo que haya nombrado a Cateriano por eso, ¿no? No, me refiero a que lo podría ayudar también en eso, en el sentido de que Pedro Cateriano, en tanto presidente del Consejo de Ministros, es un pararrayos y un escudo mucho más eficiente, digamos, que Vicente Ceballos. Sí, yo creo que es más que un pararrayos, Pedro Cateriano, siéndolo también, yo también creo que es un pararrayos, pero creo que es algo más, ¿no? Es un hombre, yo creo que entre los políticos activos que están hoy en día es una de las personas que tiene más experiencia, ¿no? en el manejo político. Y eso es bueno para el país, porque eso de cierta manera nos da una tranquilidad de que este último año, digamos, vamos a navegar bien, ¿no? O sea, no van a haber grandes olas, y si las hay, bueno, él sabe manejar, creo que mejor que otros, estos buques en tiempos movidos, ¿no? Claro que sí. Además, va a ser un vocero importante de este gobierno, es decir, no, la atención también va a estar ahora sobre él, ya no solo sobre el presidente Martín Vizcarra. Y las relaciones con el Poder Judicial, con el Ministerio Público, con el Congreso, lo revisamos rápidamente ahora, pero ¿cómo crees tú que se desarrollen? Yo creo que Cateriano entró en un momento en el cual ya Vizcarra había establecido o había reestablecido una relación más armónica con el Congreso, ¿no? Yo creo que Cateriano entra ya en un contexto un poco diferente, donde ya había habido un Consejo de Estado, ¿no? Donde ya se había conversado, se habían limado asperezas, habían habido autocríticas. Pero choque, ¿no? Porque ese pedido del presidente de insistir con la inmunidad, retirar la inmunidad
parlamentaria, que era un clamor popular, decía el presidente, se vio con una respuesta durísima del Congreso que decía le quitamos la inmunidad a todos, incluido el presidente, ¿no? Hubo un choque previo ahí. Sí, pero yo creo que en el Consejo de Estado como que ya eso se ha conversado, ¿no? Se han limado asperezas, me parece, ¿no? Y Cateriano entra ya en ese sentido en un terreno un poco más plano, ¿no? Un poco más tranquilo. Y eso garantiza, yo creo, de cierta manera, una buena gestión. Además, todos queremos que tenga una buena gestión porque estamos en una crisis muy difícil, ¿no? No estamos para pelearnos, no es el momento de estar peleándonos, sino más bien poner el hombro para sacar adelante al país, ¿no? Y hay retos, pues. Lo ha recordado el propio Pedro Cateriano, señalando que no es momento de señalar responsabilidades, al margen de que, por supuesto, si se detecta un acto de corrupción se tiene que sancionar, pero no es momento de estar buscando responsabilidades, estar increpando determinadas situaciones, conductas. Estamos todavía en una emergencia muy seria, y lo hemos dicho aquí en RPP desde el principio, ¿no? Estamos todos en el mismo barco, tenemos que llegar a remar todos en un mismo sentido, llegar a buen puerto. Y luego vendrá, si es que corresponde el momento de determinar alguna responsabilidad, si lo hubiera, ¿no? Pero en ese sentido, Cateriano también parece que lo tiene claro, ¿no? Vayamos para adelante. Sí. La economía y el momento difícil porque atravesamos, supone un reto mayor también, no solo para la ministra de Economía, sino para él, en el sentido de, a ver, se ha planteado, por ejemplo, que para superar esta situación tan dura en la economía, apelemos a la minería. Somos un país minero con grandes proyectos parados. ¿Crees que Pedro Cateriano se anime a empujar ese tema? Mira, ese es un tema, como todos sabemos, muy complicado, ¿no? Es muy sensible, porque se han cometido errores en el camino, de las dos partes, digamos, tanto del gobierno de Vizcarra como del sector empresarial. Y eso ha tensado un poco las relaciones, ¿no? Sobre todo en el caso Tía María, ¿no? Sí. Entonces, no es sencillo el asunto. Ahora, uno de los retos en el corto plazo, porque hay retos de corto plazo y mediano plazo, ¿no? El corto plazo es este año que queda, digamos, y el mediano plazo ya es con el nuevo gobierno. En este corto plazo yo creo que el mayor reto de Cateriano, además de la gestión, mejorar la gestión de la pandemia, es el de generar empleo, ¿no? Hay un gran problema de desempleo y eso es terrible para las familias peruanas. Entonces hay que ver en qué sectores se puede generar más empleo. Y los sectores donde se genera más empleo, como sabemos, es la agricultura y las obras públicas, más que la minería, ¿no? La minería, más que empleo, aporta dinero, digamos, ¿no? Ingresos para el fisco. Ingresos, claro. Las cuentas. Incluso... Así es. Entonces, yo creo que las dos cosas son importantes, pero no nos podemos centrar solo en una de ellas, porque claro, tan importante es la generación de empleo como también hacer caja, ¿no es cierto? Porque de los impuestos que pagan las mineras se financian los gobiernos regionales y locales, ¿no? Claro. Y por eso en la agricultura me parece que hay iniciativas importantes para no solo seguir promoviendo el crecimiento agroindustrial de nuestro país, que va muy bien y sigue en crecimiento, sino también darle fuerza a la minería, a la pequeña agricultura, a la agricultura familiar en la sierra de nuestro país sobre todo, ¿no? Donde hay un empleo también de mano de obra importante. Mira, en el gobierno, el último gobierno de Alan García, se hablaba de 11 millones de hectáreas de tierras abandonadas, ¿no? Eso probablemente ha aumentado. Entonces tenemos una cantidad de tierras para ponerlas a producir y una migración de retorno de esta gente que está regresando a su tierra para sobrevivir, porque en Lima y en las ciudades se han cerrado, digamos, los empleos. Entonces eso hay que verlo como una oportunidad para reactivar la agricultura, todas estas tierras abandonadas, fértiles, que tenemos, pues, tienen que empezar a producir y también gestarse negocios. Entonces hay que descentralizar económicamente al país en este momento, hay que inyectar dinero a provincias y eso es importante y yo creo que Cateriano debería aprovechar esta oportunidad. Y es clave también entonces no solamente la actuación de los sectores que has señalado tú, ¿no? Como generadores de trabajo, la agricultura, la obra pública en el tema de la construcción, sino también el ministro de Trabajo. Y el señor Cateriano lo ha nombrado, lo ha designado, lo ha escogido él y lo ha defendido. ¿Qué apunte tienes tú sobre el ministro de Trabajo?
Mira, yo creo que ahí se ha equivocado, Cateriano, ¿ah? Yo creo que el perfil para un ministro de Trabajo generalmente es por lo menos una persona neutral entre el sector de los trabajadores y el sector de los empresarios, ¿no? Y aquí da la impresión que no es muy neutral, digamos que él es asesor de empresas, ¿no? Es decir, entonces, yo creo que ahí se ha equivocado. Tampoco, digamos, todos cometemos errores, obviamente, pero en este caso yo creo que ha sido muy notorio y ha sido criticado. Él ha debido nombrar a una persona por lo menos neutral o, en todo caso, favorable a los trabajadores, que es el sector más débil en este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, el Ministerio de Trabajo incluso se crea para defender un poco también a la gente menos protegida, ¿no? Frente a empresas muy poderosas. Entonces ahí creo que se ha equivocado, pero bueno, esperemos pues que este ministro, con todas las críticas que ha tenido, sepa actuar de manera adecuada, ¿no? Sí, y el Frente Amplio, es decir, la izquierda de nuestro país, ha dicho que la llegada de Cateriano representa un giro a la derecha en el manejo económico y en general de nuestro país. ¿Crees eso tú? Mira, Cateriano es un liberal, ¿no? O sea, tampoco es un conservador, es una persona, es un tipo liberal, yo creo que más o menos moderno, o sea, no, yo no lo considero una persona conservadora. Y tampoco hay mucho tiempo para hacer giros, o sea, en el año que tiene es casi imposible hacer un giro político de envergadura, digamos, ¿no? Sí, Va a poder administrar la hacer crisis algunos. nada más, ¿no? Así es, no hay mucho tiempo, digamos, para hacer grandes giros y cambiar, digamos, eh, las grandes coordenadas de este gobierno, ¿no? Yo creo que ya está trazado el camino y lo que queda es administrar esta pandemia, este coronavirus, corregir errores, darle mejor gestión, que esperemos que la Macetti lo haga, y sobre todo incidir en el empleo. Yo creo que el tema del empleo es Sí, claro. fundamental. El tema de la minería va a tener que manejarlo con mucho tacto, porque tampoco se trata de crear conflictos mayores, pero todos tenemos que tratar de llegar al próximo 28 de julio y despegar más adelante, ¿no? Yo creo que el Perú lo va a hacer, siempre lo hemos hecho, pero no es fácil, ¿no es cierto? No es fácil, nos va a costar. Muy bien, sí, pues ya nos está costando además. Muchísimas gracias a Carlos Fernández Fontenoy, politólogo y coordinador de la Maestría de Ciencias Políticas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Muy buenos días, buen domingo.